Capital Sonoro. Ahora. Revelaron las cifras de comercio entre Colombia y Venezuela a poco más de un año de restablecerse la relación comercial. ¿Cuáles son esas cifras? También la Procuraduría destituyó a docentes por caso de violencia sexual en colegios. Les contamos qué está pasando. Finalmente, la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto que declara la emergencia en La Guajira. ¿Por qué y qué es lo que puede pasar? Ahora, un podcast. Hola, soy Andrés Páramo y esto es Ahora un Podcast. Es lunes, de nuevo. La fecha es 2 de octubre de 2023 y hoy estoy en la compañía de, en remoto, Mauricio Pichot y aquí en directo la periodista Daniela Spitia. ¿Cómo estás, Daniela? Todo muy bien, un día lluvioso, pero ahí vamos. Mauricio, empecemos con usted porque hay cifras sobre el primer año de restablecimiento de relaciones comerciales con Venezuela. Buenas tardes. En efecto, entre este 27 y 29 de septiembre del presente año se llevó a cabo la llamada macrorrueda de negocios entre empresarios de Colombia y Venezuela, después de que se cumplió un año del restablecimiento de relaciones políticas y obviamente comerciales entre los dos países. Se registró la presencia de por lo menos 6.000 empresarios entre las dos naciones y se organizaron más de 1.200 citas entre industriales y empresarios de Colombia y Venezuela. Las relaciones estaban suspendidas por orden del gobierno del entonces presidente Iván Duque desde hace más de 4 años y obviamente en ese tiempo y durante los más recientes 10 años el intercambio comercial llegó a niveles mínimos. También se registró la reapertura de un puente que comunica a municipios del departamento de Norte de Santander con el estado Táchira en Venezuela. Pichot, ¿qué cifras tenemos del restablecimiento comercial? Las cifras que tenemos, Andrés, es que el intercambio comercial entre los dos países llegó a niveles mínimos en relación con lo que había ocurrido, por ejemplo, hace unos 17, 20 años, cuando se registraban mayores intercambios entre los dos países, entre Colombia y Venezuela. Recuerde usted que Venezuela llegó a ser el segundo socio comercial después de los Estados Unidos del gobierno colombiano. Pichot, finalmente, ¿qué han dicho los comerciantes? La intención de los dos gobiernos y de los empresarios de ambas naciones es llegar a las cifras que se tuvieron en su momento de al menos $6.000 millones de intercambio comercial. Escúchanos en www.dcradio.gov.co. www.dcradio.gov.co. DC Radio. En nuestro programa de hoy al mediodía hablamos sobre las zonas de parqueo pago en Bogotá. Tal vez usted ya tenga la app instalada, conoce las calles donde ahora sí es permitido estacionarse y ha sido abordado por un trabajador en la calle que le ha mostrado las líneas donde debe estar su carro y el precio por hora que debe pagar en estas nuevas zonas habilitadas por el distrito para parquear. En Bogotá hay 1.000 establecimientos de parqueadero registrados, legales solo son el 25% y los demás son de carácter informal. Sobre eso y algunas otras cuestiones hablamos hoy. Si se perdió el programa, búsquelo en YouTube que quedó muy bueno. Mañana al mediodía hablaremos de las localidades de Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe en clave electoral. Estaremos transmitiendo en vivo y en directo desde el Parque Deportivo Olaya Herrera. No se lo pierdan. Mamá, papá, ¿me has visto triste o alejado? Puede ser que me estén haciendo bullying o que tal vez tenga algo para contarte. Necesito momentos para hablarte y desahogarme sin que me juzgues. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta. Eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Bueno, Daniela, tú nos traes 2 noticias de educación. Cuéntanos pues. Bueno, Andrés, se trata de que la Procuraduría General de la Nación anunció que está trabajando para dar respuesta a diferentes denuncias que han realizado estudiantes y comunidad educativa en general en diferentes regiones del país por el delito de abuso sexual. En las últimas horas, profirieron una serie de decisiones en procesos que cursan en 6 departamentos en este momento. Entonces, ¿qué pasó?
Se destituyó e inhabilitó a 2 docentes y se formularon cargos a 3 más y además se abrieron 2 indagaciones, la primera contra funcionarios y la segunda a un docente también, quienes presuntamente estarían relacionados con conductas inapropiadas en relación a este delito que te mencionaba. Para ponerles un par de ejemplos de los reportados en las últimas horas, por ejemplo, en Boyacá se destituyó e inhabilitó por 15 años al docente de la institución educativa Salamanca, Luis Hernando Rodríguez, esto por actos sexuales diversos del acceso carnal contra una menor de 14 años. También el ente de control comprobó que el entonces profesor de Tecnología Informática y Sistemas en el Centro Educativo José María Benavides, esto es en el Magdalena, fue destituido e inhabilitado por 13 años, pues acosó sexualmente a estudiantes menores de edad de su clase con una serie de tocamientos, caricias no consentidas, les desabrochaba la camisa, según los testimonios, y les besaba la boca a la fuerza, entre otras conductas graves. ¿Cuál es el panorama sobre acoso escolar que ha encontrado la Procuraduría? Bueno, pues justamente ante estas alarmantes cifras de acoso sexual escolar, el Ministerio Público, la Procuraduría, visitó 119 establecimientos educativos que están priorizados pues como en el mapa a nivel nacional y elaboraron un informe que se llama Vigilancia al abordaje del acoso escolar y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en entornos educativos. ¿Qué encontraron? Que el 47% de las instituciones reportaron que algún miembro de la comunidad educativa ha estado involucrado en casos de violencia sexual, es una cifra bastante alta, y en menor medida en los casos de acoso escolar. También advirtieron que un 72% reportó dificultades para articularse con las secretarías de educación y pues de esta manera tomar decisiones inmediatas para reubicar al presunto agresor en cualquiera de estos otros cargos. Lejos de sus víctimas, por supuesto, como que encuentran problemáticas ahí como en esas rutas de atención. Entonces, pues justamente esta situación muestra que la activación de las rutas de atención integral para la convivencia tiene una alta probabilidad de que se genere revictimización de los niños, niñas y adolescentes, en especial en estos casos de violencia sexual. ¿Y qué cifras hay de investigaciones al respecto? Bueno, contando los casos recientes anteriores como el que te contaba en Boyacá y en el Magdalena, en lo corrido del 2023, la Procuraduría ha proferido un total de 18 decisiones disciplinarias en departamentos como Boyacá, Magdalena, Santander, Caldas, Norte de Santander, El Cesar, Nariño, Putumayo, Antioquia y Sucre. Pero no hay que irnos muy lejos, porque actualmente y de manera preventiva la Procuraduría le solicitó al ICBF que adoptara medidas de emergencia para el adecuado restablecimiento de derechos de una estudiante que habría sido acosada sexualmente por el coordinador de la institución educativa Chiloé de Soacha, Cundinamarca. Entonces, también esto es uno de los casos más recientes cercanos aquí a la Bogotá región. Bueno, pues le haremos seguimiento a esta noticia, sobre todo si aparecen casos en Bogotá. Una extra, ayer renunció Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín, una decisión que ya estaba cantada desde hace unos días, pero que se materializó el sábado a medianoche. No le dio otra hora ni otro día para renunciar a Quintero. Oiga, sí, los comentarios en X, Twitter, pasado, era como que uno ya no puede ni descansar un sábado a medianoche en este país, ¿no? Pues nada, para dar un poquito de contexto de lo que sucedió, recordemos también publicado en su cuenta de X, Quintero dijo que decidió despojarse de su investidura de alcalde para convertirse en un soldado más, lo que él, como él lo llamaría en la campaña de Juan Carlos Upegui, candidato a la alcaldía de Medellín por el Partido Independientes y además su cuñado. Importante anotar ese dato. Y de esta manera, pues ellos enfrentarían lo que él llamó el fico-uribismo. Entonces, esto es en alusión también al candidato Federico Gutiérrez, quien a propósito es primero en las encuestas. ¿Qué pasó? Pues de acuerdo con el decreto 1609, firmado por el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, la renuncia de Quintero a su cargo como alcalde de Medellín pues fue presentada este sábado y fue aceptada por el presidente Gustavo Petro. Por el momento está como alcalde encargado Óscar de Jesús Hurtado, quien era el actual secretario de gobierno de la ciudad. Luego de declarar su renuncia en redes sociales, ha llamado la atención también que él apareció como paseándose en hombros junto al candidato Upegui, ambos ovacionados por sus seguidores y simpatizantes en las calles de Medellín, como pues continuando con su campaña. Pero como tú decías, él ya venía dando señales de su salida, porque horas antes del anuncio, en medio de una rendición de cuentas de su gestión anticipada, porque pues él ya sabía que venía su salida, diferentes medios de comunicación le consultaron por el rumor de su renuncia, a lo que él respondió textualmente: de tanto decirlo, me están animando. Pero si yo llegara a hacer algo así, sería para salir a defender a Medellín y recorrer las calles. Esto, por supuesto, ha sido blanco de críticas desde el fin de semana hasta hoy. Para algunos expertos incluso se menciona que hay un enorme vacío de ley al no prohibir que en plena campaña un alcalde renuncie a su cargo para apoyar al candidato de su preferencia, valiéndose de su influencia en la administración. Algunos expertos también incluso hablaron con El Tiempo y mencionan que si uno busca una norma que regule el tema de forma específica, no la hay.
pero la democracia impacta en todos los asuntos, según ellos mencionaron, y la democracia es baluarte de la Constitución. Y una de las reglas de la democracia es ser leal, cumplir las cosas con ética, como quien dice. Incluso para el abogado penalista Francisco Bernate, él opina que la renuncia de Quintero para poder participar en política apoyando a su sucesor o su posible sucesor es una forma de aprovecharse de un vacío legal sin perjuicio de que fue elegido para un periodo. Y aunque esto no esté tipificado como delito, el abogado añadió que la decisión de Quintero sí afecta claramente al elector que votó por él porque pues lo dejó tirado. Esto también pues ha tenido una serie de reacciones en varias instancias políticas, incluso el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pues se pronunció, dijo que la renuncia de Daniel Quintero le parecía un irrespeto con los ciudadanos y con los electores. Sin embargo, del otro lado de la moneda, pues para algunos activistas políticos y congresistas del Pacto Histórico, la renuncia del alcalde de Medellín es una jugada maestra, como podrían catalogarla, que nadie se esperaba y creen que él es un hombre inteligente, que ha sabido batallar contra el uribismo en Medellín y en Antioquia y que por eso pues no está dispuesto a permitir que otra vez el uribismo retome el poder. Recordemos que la renuncia de funcionarios que ocupaban un cargo de elección popular no es nueva. Para lanzarse además a otro cargo de elección popular pasó en Bogotá con Antanas Mocus en el 97, cuando el entonces alcalde mayor de Bogotá renunció al cargo para aspirar a la presidencia en el 98. Y ejemplos recientes están el de Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, quien renunció al Senado para aspirar a la alcaldía en estas elecciones, o el caso de Carlos Fernando Galán, que renunció al Consejo de Bogotá, donde tenía una curul por haber quedado segundo en las pasadas elecciones para aspirar nuevamente en la actual contienda electoral por el nuevo liberalismo. Y no se vayan sin saber las siguientes noticias. Una de contratación porque hoy se vence el contrato de expedición de pasaportes que tiene el gobierno nacional con la firma Thomas Gregg & Sons. Sin embargo, después de la caótica jornada que se presentó el pasado viernes en la sede de pasaportes en el centro de Bogotá, el canciller Álvaro Leiva comentó que la entrega de los mismos continuará desarrollándose de manera normal y precisó que ahora lo que sigue es convocar inmediatamente a una nueva licitación que tendría plenas garantías. Una de servicio porque con un balance que supera la atención integral a más de 40.000 personas con discapacidad en lo corrido de la actual administración distrital, Bogotá tiene a disposición de la ciudadanía una serie de actividades para celebrar a partir de este 1 de octubre el mes de la discapacidad. Bajo el lema Movilízate por la Inclusión, la Secretaría de Integración Social tendrá una amplia agenda que va desde olimpiadas incluyentes hasta una rueda de negocios incluyente en la Cámara de Comercio de Bogotá. Una de nación porque la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto en el que el presidente Gustavo Petro declaraba el estado de emergencia en el departamento de La Guajira, que le daba facultades extraordinarias. La Corte invitó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira. Sin embargo, la magistrada Natalia Ángel dijo en una ponencia de septiembre que lo que existe en La Guajira es una crisis humanitaria por el dificilísimo acceso a los servicios públicos esenciales, un problema que podría ser catastrófico ante situaciones climáticas como el fenómeno del Niño. Es decir, que según su concepto, lo que vive el departamento no se puede calificar como una situación común u ordinaria, sino todo lo contrario, es extraordinaria, y por eso Petro no incurrió en un error ni fue arbitrario al declarar la emergencia. Y siguiendo con temas de la Corte Constitucional y Justicia, el presidente Petro ya mandó al Senado su terna para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional que reemplazará al magistrado Alejandro Linares. La terna está compuesta por Cielo Rusinque, Gerardo Vega y Vladimir Fernández. Y ya ha recibido críticas, pues expertos juristas dicen que no solo el país cuenta con constitucionalistas de más alta talla que los ternados, sino que, y ahí creo que no solo la opinión de expertos juristas, sino de una gran parte de la opinión pública, los tres han sido funcionarios del gobierno de Petro. Eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busca Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura respectivamente. Y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. La escritura de este podcast está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto, la edición de sonido a cargo de Cian Bernardo González, la producción a cargo de Diego Guerrero, la dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo mío, Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez.
El oráculo dice que mañana martes habrá 40% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 7 y los 19 grados. El oráculo es Google. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compartan este episodio. Chao, Daniela, muchas gracias. Chao, Páramo, nos vemos o nos escuchamos más bien en una próxima. Y a Mauricio en el remoto, hasta luego. Capital Sonoro.